Ese es de mi tío Roy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de Foro de por Teams. Hoy tenemos un tema bastante importante para todos los complejos acuáticos, instalaciones acuáticas y demás. Se llama la importancia y labor del guardavidas en instalaciones acuáticas. Esta vez va a ser dirigido por Irma Lorena Ávila de la Parra. ¿Cómo estás, Irma? Hola, hola, buenas tardes, bien, gracias. Ella es, voy a leer un poquito de ti, Irma. Ella es Gracias. técnico en urgencias médicas, es guardavidas de océano en parques acuáticos y albercas, es técnico de aguas rápidas e inundaciones, está certificada por LifeWorld America Red Cross, es instructor y representante de ANSRA, que significa Asociación Nacional de Salvamento y Rescate Acuático de en sede de Durango. Es voluntaria de la Cruz Roja Mexicana. Ella es instructora de primeros auxilios en SASI, que significa Servicios de Asesoría y Consultoría Industrial. ¿Es correcto, Irma? Así es. Bien. Pues muy bien. Irma, ya no te quito más el tiempo. Perfecto, no, pues sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Ana? De Sí, repente todo yo ya bien. no te escuché. Ok, bien. Ok, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa nuevo de este foro que realmente agradecida con la División de Cultura Física y Deporte por permitirme el espacio para hablar de este tema, como bien lo dices tú, tan importante para todos los que, bueno, nos gustan las actividades acuáticas, ya sean recreativas o deportivas, sea como nadadores o como entrenadores o guardavidas, ¿no? Qué mejor guardavidas de saber un poquito más de lo que nos toca hacer, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces vamos a empezar con lo de la presentación, ¿sí? Permítanme, la voy a poner. Y bueno, pues este tema de lo acuático es mi pasión, así que pues encantada de poder estar aquí compartiéndoles esto que para mí es pues súper importante, ¿no? Y bueno, como bien dices tú, el tema es la importancia y labor del guardavidas en instalaciones acuáticas. Ayer escuchaba yo la ponencia y hablaban del autocuidado y completamente de acuerdo, las personas es lo que menos tenemos, ¿no? La cultura de la prevención y el autocuidado, y es algo en el que debemos de trabajar bastante. El tema de hoy, bueno, voy a hablar mucho de prevención, que como les iré mostrando, el ahogamiento es prevenible en el 99% de los casos. Así que, pues, mucha labor preventiva la que tenemos que hacer y vamos a dar inicio. Bueno, vamos a empezar con esta imagen. Esta imagen, pues, es de Río de Janeiro, de los Juegos Olímpicos. Y cuando yo la vi, pues hizo viral, ¿no? Esta foto, y yo cuando lo vi dije, bueno, pues el guardavidas a lo mejor no se le ve como la mejor actitud, pero está vigilando, está viendo hacia el espejo de agua, que es donde el guardavidas siempre tiene que estar vigilando. Y pues yo feliz el día que me quieran invitar a unos Juegos Olímpicos a cubrirlo, yo encantada de la vida, voy hasta gratis, ¿no? Digo, estar frente a los nadadores de alto rendimiento, a estos atletas, grandes atletas, sería fabuloso. Y me enojó un poquito cuando leí esto que dice que el trabajo más inútil del mundo es el del salvavidas en nadadores olímpicos. Y bueno, permítanme decirles que no, también los nadadores o los excelentes nadadores han sufrido ahogamientos. Entonces sí debe de haber personal de seguridad encargado de, obviamente, estar cuidando a estos atletas. Y pues excelente, ¿no? Que estén ahí. Esto es algo que tiene que cambiar en uno mismo como guardavidas. Nosotros tenemos que cambiar esa imagen que las personas tienen del guardavidas, que nada más está sentado, que está nada más ahí como perdiendo el tiempo. Y pues la verdad es que no, la verdad es que de hecho el guardavidas que jamás se moja durante su jornada laboral, ese es el mejor guardavidas porque quiere decir que estuvo haciendo todo el tema de la prevención para evitar precisamente tener que entrar al agua y rescatar a alguien. Pero como les digo, los atletas también pueden sufrir un accidente repentino, una enfermedad repentina, de manera repentina, que los lleven inconsciencia, entonces el guardavidas tiene que estar presente para que pueda retirarlos o extraerlos del cuerpo de agua. La Organización Mundial de la Salud en el 2014 emite el primer comunicado
Y bueno, nos comentaban ellos que hasta ese momento no se había hecho mucho o no se había hecho nada en el tema de los ahogamientos. El ahogamiento es prevenible en el 99%, como ya se los dije, y ellos nos decían que son 372,000 personas las que mueren anualmente y que 40 personas mueren ahogadas alrededor del mundo. Y esta, la verdad es que es una cantidad muy grande y se tenían que poner a trabajar en el tema. Entonces, por eso emitían el primer comunicado para gobiernos y las personas investigadores para que empezaran a meter este tema en la integración dentro de sus planes de salud público. Esto es un problema de salud público y pues se tiene que atacar y empezar a trabajar en ello. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud pues hace el primer informe mundial sobre los ahogamientos. Y pues aquí nos da algunos datos esenciales, como les decía, que son 372,000 personas las que mueren al año, que más de la mitad de los ahogamientos de las víctimas tienen 25 años, menos de 25 años. Los hombres siempre tienen mayor probabilidad que las mujeres, es un 80 hombres, 20% mujeres. ¿Esto por qué es? Bueno, porque pues el hombre siempre va a correr riesgos, ellos siempre se meten se empiezan a retar entre ellos y obviamente van al agua y tienen pues hacen, se convierten en víctimas muy fácilmente, porque pues igual por ahí anda una chica que está muy guapa y entonces se les hace fácil meterse a nadar en estos cuerpos de agua, sobre todo si son aguas abiertas. No saben nadar, de repente ya no hacen punta, ya no tocan el fondo y entonces se empiezan a convertir en víctima. Resulta que sí, cierto, impactaron a la chica, pero bueno, lo que la dejaron fue traumada porque fue testigo de un ahogamiento. Entonces hay que cuidarse mucho, no hay que pues sobrepasar nuestros límites o nuestra capacidad como nadadores y siempre mantenerse en calma y a salvo en lugares donde realmente podamos estar seguros, ¿no? El ahogamiento nos decía también que es una de las 10 principales causas de muerte en personas de 1 a 24 años. La tasa de ahogamientos, como les digo, esto es un problema a nivel mundial y pues nos dice que el número de muertes en niños menores de 15 años lo maneja como la tercera causa de muerte alrededor del mundo. Factores de riesgo, pues aquí también nos manejan. El vivir cerca del agua obviamente siempre se va a ser un riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros chiquitos en la casa. Ahorita que estamos con esto de la pandemia, que estamos en nuestra casa, pues cuidado porque cualquier contenedor que tenga agua puede ser un problema y mi familiar, mi niño puede sufrir un ahogamiento. Entonces son suficientes 3 centímetros para que una persona muera ahogada. Por eso tenemos que vaciar cualquier contenedor. Ahora que tenemos estas alberquitas inflables porque hace calor, pues vaciarlas. En caso de que no, porque al otro día se van a meter, tenemos que delimitar zonas para que los niños no tengan fácil acceso a estos lugares. Y bueno, nos habla de las inundaciones, el transporte por medio de embarcaciones, que también es un problema y que se tiene también que ver por medio de reglamentación. Y nos habla también de las medidas preventivas, como les decía, instalar barreras en cualquier cuerpo de agua. Estas áreas tienen que estar delimitadas para que precisamente nuestros chiquitos pues no tengan este fácil acceso a estas zonas donde obviamente van a llegar, pueden caer muy fácilmente, les llama la atención el ruido que hacen, el resplandor del agua, empiezan a jugar con sus manitas y es muy fácil que caigan. Entonces, importantísimo colocar barreras o tener estas áreas delimitadas para restringir este acceso hacia nuestros pequeños. Y bueno, ahora que las escuelas también cuentan, o guarderías que cuentan con estas albercas o instalaciones o cuerpos de agua, bueno, pues como adultos responsables, igual que vamos a salir de vacaciones, pues súper importante, así como preguntamos, ¿no? ¿Y cómo es el hotel? Por ejemplo, si vamos a salir a la playa, y el hotel y la playa, y dónde, si tenemos balcón para salir y ver la playa desde fuera, pues es bien importante también pensar en la seguridad de nuestra familia. Vamos a rentar estos lugares, salones de fiesta donde tienen albercas. Bueno, hay que preguntar, ¿qué seguridad cuenta? ¿Quién va a estar cuidando este cuerpo de agua? ¿Quién se va a encargar de que si algo llega a pasar, quién va a resolver? Entonces, como adultos responsables, recordemos, nuestros chiquitos, ellos no piensan, ellos no miden el peligro, ellos se dejan llevar, pero nosotros como adultos sí tenemos que trabajar mucho en este tema de la prevención. Y bueno, aquí es donde entran los profesores en la enseñanza de la natación, pero ojo, no nada más es quedarnos con que la persona aprenda a nadar, tenemos que enseñarle lo que es seguridad acuática y el autorrescate también, súper importante, así como el socorrismo y la reanimación cardiopulmonar, que también es súper importante cuando tenemos una víctima de ahogamiento. Y bueno, algunas otras medidas de recomendación que nos hace, medidas preventivas que nos hace la Organización Mundial de la Salud. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud, después de este informe que hace, bueno, nos envía una guía que se llama la prevención de los ahogamientos, una guía de aplicación, y obviamente pues esta también nos ayuda bastante porque se basa en este informe de ahogamientos
y pues nos da también algunas medidas preventivas de cómo poder atacar este problema. Tenemos lo que es el manual de la Cruz Roja Mexicana. El programa o los guardavidas del IMSS se basa en este programa del American Red Cross y pues yo estoy feliz de formar parte de esta familia IMSS porque nos capacita, nos tienen estas áreas y todos los centros de seguridad social y sus unidades deportivas deben de contar con guardavidas certificados para poder trabajar en estas áreas. Así que la verdad es que está pues súper bien. Entonces, el manual está diseñado, este manual del American Red Cross, está diseñado para ser una guía informativa y entonces nos da bastante tips muy buenos a nosotros como autoridad o responsables del lugar, donde nos habla desde responsabilidades del guardavidas hasta prevención de lesiones y obviamente la aplicación de primeros auxilios y lo que viene siendo la reanimación cardiopulmonar. Les digo, este es el programa en el que se basa la capacitación de los guardavidas IMSS. Esto es a través de Salvetza, de Tere Rivera, a la que le mando un saludo porque gracias a ella, pues yo entré en este mundo, realmente me apasionó. Ya tengo 10 años como guardavidas dentro del instituto y bueno, yo soy una apasionada en esta área. Creo que haber llegado aquí era como mi destino. Empecé yo como nadadora a los 6 años en el mismo instituto. Cuando mi profesor de natación se jubila, es cuando llego yo a cubrir esa plaza. Yo entré al instituto como intendencia, cambié de rama a oficial de poricultura y de ahí ya me fui a la plaza de salvavidas. Antes éramos salvavidas, el año ya este nuevo contrato colectivo del trabajo cambia a guardavidas. Ahorita vamos a hablar de la diferencia que hay entre el salvavidas y el guardavidas. Y bueno, las características de la labor del guardavidas, pues bueno, aquí tenemos una niña que está en la alberca, está cuidando la alberca y tenemos el guardavidas de playa. ¿Qué es lo que nos cambia de un guardavidas de playa o un guardavidas de aguas abiertas a un guardavidas de alberca? Lo único que nos cambia es el escenario. Realmente la capacidad debe ser la misma, el conocimiento debe ser la misma y cada guardavidas, dependiendo de su instalación, debe de ser una persona que la conozca perfectamente, que pueda hacer un análisis de riesgo y obviamente que sea capaz de eliminar lo más que se pueda estos riesgos, ¿no? Y bueno, ya que conozco, por ejemplo, los de playa, que saben reconocer las corrientes de retorno y cuando es bueno entrar a nadar o cuando no es bueno entrar a nadar, o por ejemplo las albercas, donde tenemos muchísimos riesgos, no porque sea una alberca quiere decir que sea algo más seguro. Obviamente es el lugar más controlado, tienes control en los accesos a estas instalaciones que por ejemplo en aguas abiertas no se puede hacer. En nuestras instalaciones sí se puede, sí se llega a lograr porque obviamente tenemos un acceso de entrada y a lo mejor un acceso de salida es el mismo, pero tenemos un acceso de entrada y es donde las personas van a estar entrando. Muy diferente en el deportivo que en el recreativo. En el deportivo tengo la oportunidad de conocer a mis alumnos y entonces puedo platicar con ellos, saber cuáles son sus patologías o qué enfermedades tienen y entonces para mí es más fácil saber a quién tengo que estar observando más y qué problemas tiene cada uno, ¿no? Ver su semblante, saber cómo llegan siempre y si en algún momento yo llego a ver en su cara algún dato que me muestre que viene enfermo, poder acercarme y poder ayudarle sin que ingrese al agua o si está en el agua, poder acercarme, preguntarle cómo se siente, porque ya lo conozco, ya tengo tiempo trabajando con él y entonces puedo acercarme, preguntarle cómo se siente, si yo veo que no es correcto su semblante, que yo veo algo que no está bien, entonces puedo revisarlo para que él pueda continuar en su clase de natación perfectamente. Entonces les digo, aquí lo único que nos cambia pues es el escenario y realmente conocer cuáles son los riesgos que tienes, depende de la instalación donde te encuentres o el escenario en el que tengas. Y bueno, ¿qué es una instalación acuática? Pues una instalación acuática es toda superficie o lámina de agua, ya sea natural o artificial, que está habilitada para uso recreativo o deportivo, la cual debe contar con e implementar el conjunto de medidas que tienen por objeto impedir un accidente o enfermedad en todos aquellos lugares donde el individuo esté expuesto a que su salud resulte dañada o peor aún que tenga la pérdida de la vida. Esta alberca es allá en Huastepec, es en uno de los cursos que nos dan a nosotros como guardavidas IMSS. Y bueno, estamos hablando de seguridad y de prevención, pero ¿qué es la seguridad acuática? Mucha gente no sabe qué es seguridad acuática. Y la seguridad acuática son todas las normas de seguridad, higiene y prevención en el desarrollo de actividades acuáticas y esto es para garantizar a los usuarios su bienestar. Esto es aplicado obviamente por guardavidas o responsables del lugar y son los que se encargan de la revisión y aplicación de estas medidas.
tenemos lo que viene siendo el triángulo de la seguridad acuática. ¿Y la seguridad acuática qué es? Bueno, perdón, ¿la seguridad qué es? Pues es la ausencia de peligros basada en reglamentos y señalamientos que garantizan confianza y tranquilidad. Esto es un ganar-ganar. Tener una instalación segura, realmente ganamos todos. El guardavidas, obviamente, porque obtiene un sueldo. El usuario se va a sentir feliz, se va a sentir a gusto, va a tener confianza, va a tener esta tranquilidad, que si el niño se raspó, el guardavidas ya le puso un curita. Eso el niño va a quedar encantado. ¿Qué va a pasar? Que obviamente el usuario va a regresar. Entonces, si regresa, aparte de que va a regresar, obviamente, pues va a decirle a su gente que vaya, ¿no? Te va a dar promoción de que el lugar es seguro y vas a tener más gente. Y obviamente, pues el dueño, el empresario, el encargado, pues se va a sentir contento de tener cada vez más personas que quieran ingresar a esa instalación. Y la autoridad también gana, porque entonces tiene un lugar que puede tener en su padrón y que sabe que el lugar puede ser seguro, que hay personas encargadas de este tema de la seguridad y que en cualquier momento podrían resolver alguna situación de emergencia. ¿Y qué es la higiene? Pues la higiene es la rama de la medicina asentada en un sistema de principios y normas para conservar la salud. Y aquí en México, algo que no tenemos, pues es una norma oficial mexicana que nos pueda ayudar a nosotros o a las instalaciones acuáticas a que sean reguladas realmente. No tenemos norma oficial mexicana, urge, por ahí se dijo que se estaría trabajando en ella, pero hasta ahorita todavía no tenemos nada. Y de verdad urge tener esa norma para poder regular todas nuestras instalaciones acuáticas y entonces sí obligar a que cada cuerpo de agua o cada instalación acuática pueda contar con guardavidas presentes, equipados y personal realmente capacitado y con habilidades para poder cubrir esas áreas. La única norma que tenemos y que nos rige es la norma oficial mexicana, la 245. Esta es de Secretaría de Salud del 2010 y bueno, en ella pues nada más nos habla de la claridad y de la calidad del agua. Entonces, sí tenemos que hacer algo aparte de que el agua tiene que estar limpia y obviamente libre de muchos bichos y bacterias. Entonces, pues también qué padre que pueda tener guardavidas presentes en las instalaciones, ¿no? Que puedan salvaguardar la vida de las personas que ahí asisten. Y tenemos lo que viene siendo la prevención, que son todas las medidas que se deben de tomar para anteponerse a una situación donde la salud de las personas resulten dañadas o peor aún, igual les decía, la pérdida de la vida. Estos reglamentos son ejemplos nada más. Yo no puedo venir a decirles qué reglamento deben de poner en su instalación. Esto tiene que estar basado en lo que ustedes tengan como instalación acuática. Hay albercas que nada más cuentan con una alberca semiolímpica, hay otras que tienen alberca olímpica, hay otras que cuentan con alberca semiolímpica, fosa de clavados, chapoteaderos, están las áreas de los bancos de salida. Entonces, sí, el reglamento tiene que ser en base a lo que cada instalación tenga. Y esto se refuerza, el guardavidas tiene que ser presente para que ellos puedan, ya después del análisis de riesgo, pues puedan hacer este tipo de reglamentos, ¿no? Y tenemos reglamentos de sanidad, obviamente recordar, el reglamento lo que tiene que venir es las reglas del juego, cómo tú puedes venir a mi instalación, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Y tiene que estar a la vista de todos los usuarios. ¿Por qué? Porque a veces el usuario va a pelear un poquito contigo. Aquí voy a decir algo, el guardavidas está ahí no para pelear contigo, el guardavidas está ahí para salvar tu vida. Si en algún momento te llega a llamar la atención o te llega a dar una recomendación, es simplemente evitando, tratando de evitar que sufras algún accidente o peor aún la pérdida de la vida. Entonces, su labor es súper importante y hay que seguir sus indicaciones. Les digo, en el reglamento de sanidad, aquí no se los voy a leer todos, pero tenemos que evitar que la alberca se contamine. Entonces, ¿cómo van a entrar los alumnos? ¿Cómo quiero yo que entren? Con traje de baño, que pueden usar su playera de licra, perfecto, su gorra, sus gogles. Ya será dependiendo de cada instalación acuática y los acuerdos que se tengan en esa área. Tenemos el reglamento también de seguridad para la prevención de accidentes. Tenemos reglamentos de seguridad, de higiene y de prevención. Les digo, pero todo esto es en base a la instalación con la que cuente. Y una de las, aquí lo estoy leyendo, bueno, estos son ejemplos de la Coordinación Nacional de Rescate Acuático de la Cruz Roja Mexicana, pero les digo, no es como copiar, pegar, simplemente es ver qué instalación tienes y algunas cosas sí son muy parecidas, como el no correr, el no entrar, por ejemplo, con el chicle, el tomarse un duchazo, un regaderazo antes de entrar al agua. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que meter a bañar antes ya llegué a mi instalación acuática y me voy a meter a bañar. No, el duchazo simplemente es para aclimatar el cuerpo y entonces esté apto para poder ingresar al cuerpo de agua y en ese proceso no vaya a sufrir un shock de hidrofusión o un shock termodiferencial que me lleve la inconsciencia dentro del agua. Entonces nada más es aclimatar el cuerpo para que pueda entrar.
Les digo, ya si tienen alguna duda respecto a lo de los reglamentos, con mucho gusto estaría yo ayudándoles. Obviamente me platican cómo son sus instalaciones y entonces podemos hacer un reglamento. Y bueno, hablando de prevención, el doctor Spillman nos daba estas definiciones. El doctor Spillman es el director médico de Sobralza, que es la Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático, y bueno, pues es un experto en el tema del ahogamiento. Entonces, pues nos basamos mucho en lo que él nos maneja, y aquí nos dice que la prevención es cualquier medida para evitar el ahogamiento sin que haya contacto físico entre el guardavidas y la víctima, y este se divide en dos. Tenemos prevención activa y tenemos prevención reactiva. Y la prevención activa es cualquier acción de prevención de riesgo que incluya señalización de riesgo en comportamiento. Esto es por medio de nuestros reglamentos, que les digo, tienen que ser visibles para todos nuestros usuarios. Necesitamos que ellos estén atentos y sobre todo que el usuario tenga también llegar a estas instalaciones y se ponga a leer los reglamentos, ¿no? Porque por lo regular la verdad es que las personas no los ven. Precisamente por eso es que tenemos que reforzar esto con el guardavidas para que él pueda hacer valer ese reglamento. Entonces les digo, reglamentos, aquellos señalamientos de no correr, no empujar, o en las profundidades tienen que estar súper marcadas. Tienen que estar marcadas tanto por dentro como por fuera para que sea visible para el que está afuera como para el que está adentro, ¿ok? Y la prevención reactiva, que es cualquier acción de prevención dirigida a un individuo o un grupo con la intención de interrumpir un riesgo de ahogamiento inminente. Esto se hace ya en el guardavidas con el silbatazo, la llamada de atención, que es una de nuestras herramientas principales, el silbato. Nosotros tenemos dos tipos de comunicación, lo que es la auditiva y la auditiva y la visual. Entonces nosotros damos el silbatazo y podemos decirle a la persona, la señalamos, no, a lo mejor no directamente, pero movemos nuestro vaso a donde está la persona y entonces le decimos, oye, tranquilo, no estés corriendo, te puedes resbalar. Y bueno, pues orgullosamente, como les decía, tenemos dentro de nuestros centros de seguridad social y unidades deportivas del IMSS, pues nuestras normas institucionales. Y a mí esto me encanta porque, como les digo, que en la República Mexicana no tenemos una norma oficial mexicana, pues nosotros como instituto sí tenemos una norma que nos rige. Y tenemos la norma institucional, que es la 3000-001-014. Y bueno, esta es la norma que establece las disposiciones para el otorgamiento de los servicios de prestaciones sociales institucionales. Y en el apéndice B, pues tenemos lo que viene siendo el reglamento para la seguridad de las instalaciones acuáticas. Y aquí nos habla perfectamente de lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que abrir una instalación acuática, ¿no? Y tenemos las disposiciones generales, los salvavidas y sus obligaciones, porque tenemos muchísimas obligaciones, y el curso del guardavidas, cómo es el curso de guardavidas, cuántas horas se debe de llevar de capacitación, qué es lo que se tiene que ver dentro de la capacitación, el equipo de seguridad acuática también de nuestras instalaciones acuáticas y las habilidades que debe de contar el personal que quiere formar parte o que quiere aplicar para la rama del guardavidas. Aparte de esto, para reforzar todavía más el tema de nuestras instalaciones acuáticas, tenemos un instructivo de operación para reforzar las medidas de seguridad en las albercas del IMSS, que es la 3120-005-001. Y en esta, pues obviamente ya está mucho más ampliada la información, porque nos habla de las funciones del director, del profesor, del guardavidas como tal, y del rescate y el salvamento. Eso quiere decir las entradas, el contacto, los remolques, la extracción de las personas, primeros auxilios y lo que viene siendo la reanimación cardiopulmonar. Aparte tenemos varios anexos dentro de este instructivo, donde nos habla de un reglamento interno. Ya aquí nosotros, por ejemplo, sí podemos basarnos en estos reglamentos, en este reglamento interno que nos maneja, que nos habla desde cómo va a ser la inscripción o la solicitud de ingreso de las personas, de nuestros usuarios, la clasificación y participación de las sanciones, clasificación, participación y las sanciones a las personas que obviamente hagan algo que sea indebido. Tenemos provisiones de la disciplina, nos habla de los baños y los vestidores y el uso de la instalación acuática. Entonces les digo, la verdad es que estamos súper completos en ese tema. Tenemos un anexo 2 que nos habla del equipo de seguridad. Nosotros contamos con equipo de alcance, de contacto, de extracción y evacuación, equipo de primeros auxilios, y todo eso está en nuestros manuales, ¿no? De ahí nos podemos guiar nosotros para poder hasta hacer la petición del equipo que necesitamos, porque esto les digo es una normativa y es a nivel nacional, entonces está excelente para nuestras instalaciones acuáticas. Y tenemos un anexo 3 que nos habla del plan de acción de emergencias, que ahorita lo vamos a manejar más detalladamente adelante.
Y por último, tenemos un anexo 4, que es donde nos manejan las hojas que nosotros tenemos que llenar en caso de que haya un accidente. Entonces tenemos estos formatos para poderlos llenar. Es importante siempre llenar estas hojas y nuestras bitácoras aparte, porque en caso de haber una reclamación o que hubiera alguna investigación, bueno, ahí estaría anotado todo lo que nosotros hicimos y el procedimiento que se hizo en caso de que haya sucedido algo. Las temporadas de uso de alberca de los centros de seguridad social, pues tenemos dos, lo que viene siendo el curso regular y el curso de verano. El curso regular, pues las personas asisten a su clase 5 días a la semana, 1 hora diaria. Y los cursos de verano, pues bueno, estos son cursos que manejan mínimo 500 niños, de esto es más, a veces tenemos hasta más de 200 niños en ese cuerpo de agua, y aquí es donde el trabajo en equipo es súper importante, el trabajo de equipo con los profesores, que también lo vamos a ver más adelante. De verdad, aquí, bueno, voy a decir algo que me dijo uno de mis más grandes maestros en el tema de la atención prehospitalaria, el profesor, el doctor Gilberto Valencia, que nos decía él, bueno, a ver, el paciente no te escogió a ti para que tú bajaras de la ambulancia y lo atendieras, ¿no? Tú fuiste el que decidiste tomar ese camino y tú fuiste el que veniste a formarte como paramédico. Él me decía, porque era mi carrera técnica como técnico en urgencias médicas. Y yo lo aplico ahora, le digo, me encantó eso porque sí es cierto, el usuario no fue a tu casa y te tocó para que tú fueras y te sentaras y tomaras el lugar del guardavidas. Tú decidiste ser guardavidas, ¿no? O tú decidiste ser profesor también de natación. Entonces, hay que tener ciertas habilidades, hay que tener algunas características que tú puedas tener dentro del agua. Y no es como nada más, pues a mí me gusta esa área porque está muy bonita, porque puedo venir a sentarme y a lo mejor nada más estar diciendo sale, ¿no? La verdad es que el área es un lugar de riesgo y tanto el guardavidas como los encargados de dar la clase, la instrucción a los alumnos, pues tienen que tener las mismas habilidades. Y bueno, esta foto es en una de las capacitaciones que nos dieron en Huastepec, y aquí aprovecho para saludar a todos mis compañeros guardavidas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, obviamente a todos mis colegas guardavidas que nos están viendo, pero pues como aquí estamos hablando de los guardavidas del IMSS, pues a todos ellos, mis colegas, mis amigos, un abrazo enorme y de verdad muchísimas gracias por su trabajo. Para mí, pues conocerlos a todos son unos guerreros y son personas que están ahí por una simple razón, para salvar vidas. Así que de verdad su trabajo es súper importante y lo tienen que ver así. Su trabajo es importante y es un trabajo súper gratificante. Así que felicidades a todos y gracias por estar en esos puestos de vigilancia, siempre salvaguardando la vida del usuario, porque mientras los demás nada o mientras los demás se divierten, ustedes están ahí para trabajar y para, lo que ya les dije, salvar vidas. Así que un aplauso para todos y mi reconocimiento y admiración para todos. En verdad, de corazón se los digo, así que saludos a todos mis grandes amigos guardavidas IMSS. ¿Y qué es un guardavidas? Luego tenemos en la mente, ¿no?, a Pamela Anderson corriendo siempre en ese traje de baño alrededor de la playa haciendo rescates. Pues no precisamente eso es el guardavidas, esa es la imagen que le dieron en algún momento y pues gente que todavía se quedó con ello. No digo las generaciones ya un poquito más pasaditas de edad. Los nuevos a lo mejor no saben quién es Pamela Anderson, nunca la vieron en ese programa, en esa serie, pero bueno, a lo mejor algunas personas nada más han escuchado hablar de los guardavidas, otros a lo mejor los han visto trabajando y otros pues los han visto a lo mejor en alguna serie o en alguna película. Pero el guardavidas, pues la verdad que sus funciones son muy importantes y es la persona capacitada y certificada para vigilar, prevenir, informar y atender brindando respuesta inmediata de rescate acuático y o primeros auxilios de emergencia en una situación de riesgo en una instalación acuática. Y como guardavidas profesional, pues la verdad es que es un trabajo gratificante. Yo amo, soy apasionada de esto. Le decía a Ana hace rato, le decía, mucha gente me dice, Irma, ¿por qué no cambias? ¿No? Yo ya digo, tengo 18 años de antigüedad, me dice, ¿por qué no cambias de área? Aquí la verdad es que el pago al guardavidas pues no es muy bien remunerado. Al final de cuentas estamos salvando vidas, pero como que todavía no les cae el 20 de que el trabajo del guardavidas realmente es tan importante y bueno, el pago al guardavidas, les digo, no es, aquí a nivel mundial, no es como que sea nada más aquí, sino que a nivel mundial, la verdad es que pues el pago por su servicio no es tan bien remunerado.
Pero pues tienes otras satisfacciones a nivel personal, como el simple hecho de tener todos los días en tu horario laboral, pues tener siempre a la vista el espejo, la lámina del agua. Y eso ya lo hace bastante agradable. Y bueno, el trato directo con las personas es un ambiente deportivo, un ambiente recreativo, pero pues siempre por lo regular sano. El guardavidas, como tiene que ser, siempre tiene que ser dinámico, siempre estar muy activo, siempre muy pendiente de lo que esté pasando y de lo que se pueda presentar. Desafiante. Esto no es que tengas que ir a desafiar a las personas y estarte peleando con ellas. Yo aquí lo veo más como el desafío a ti mismo en siempre estar buscando capacitación constante, viviendo retos, pero hacia ti, hacia tu persona, siempre tratando de llegar más alto y siempre estar buscando las nuevas, lo más novedoso en el rescate, ¿no? Y eso es a nivel personal. Uno mismo tiene que estar enamorado de esta profesión y siempre estar buscando más y más el conocimiento, ir adquiriendo el conocimiento y sobre todo pues estar en la práctica constante para que cuando realmente pueda, se llegue a ofrecer alguna emergencia, pues tú tengas toda la técnica y la habilidad para poder hacerlo de manera muy rápida. Nuestra labor es importantísima. Ya les dije, estamos ahí para salvar vidas, así que nuestra labor es súper importante. Nuestro trabajo es estar siempre pendiente de las personas. ¿Y qué creen? Pues el guardavidas sí es la autoridad del lugar y así como existen los bomberos, los paramédicos, los policías, los soldados, pues el guardavidas es la autoridad de esa área acuática y es la persona. ¿Por qué van a decir? ¿Por qué es la autoridad? ¿No? Y luego aquí me van a decir mis profes, pero ¿por qué tú vas a ser la autoridad si yo soy el profe? Ah, ok, porque tenemos que ver que cada quien tiene sus propias funciones y nuestro profe pues está para dar instrucciones y enseñar a nadar a los alumnos, pero el guardavidas está ahí, por eso es tan importante nuestra labor, porque está para salvaguardar la vida hasta el mismo profe. Estamos salvaguardando la vida de los usuarios, de los alumnos y de todas las personas que estén dentro de nuestra instalación acuática. Así que es súper importante nuestra labor. Y es inspirador, muy inspirador. La verdad es que las nuevas generaciones, cuando te ven trabajar, no falta el niño que llega y te dice, oye, yo cuando sea grande quiero ser guardavidas. Si tú tienes una buena imagen o das esa buena imagen a las personas, sobre todo a los niños se quedan encantados y de verdad es muy pues gratificante que llegue un niño y te diga, oye, yo quiero ser guardavidas. Y que tú inspires a los niños, ¿no? A través de tu trabajo ellos se vean inspirados y aparte quieran ser como tú, pues eso vale bastante la pena. Las características de un guardavidas. Pues para cumplir con las responsabilidades de un guardavidas profesional, debemos de estar preparados mental, física y emocionalmente en todo momento para hacer nuestro trabajo. Y esto es bien importante, por eso les digo, aquí tenemos que ser nosotros mismos los que tenemos que estar siempre pendiente de lo que va a pasar o de nuestra preparación también. Porque no nada más es, ya tengo el puesto de guardavidas, este año me gané la certificación y entonces ya voy y me siento y hago concha y hago panza, ¿no? Bueno, lamento decirles que no, que nuestra condición física debe de ser excelente y que tenemos que tener un sistema sensorial y obviamente nuestra salud tiene que estar en óptimas condiciones, pues para poder estar ahí salvaguardando la vida de las personas, porque créanme que si no tenemos esta preparación física y esta condición física, el día que se ofrezca algo, o la emergencia se dé, entonces no vamos a tener, ni siquiera vamos a aguantar hacer un rescate, nos vamos a cansar bastante. Y si acaso esto se llega a salir de control y no nada más sea que tengas que entrar al agua y hacer el rescate, sino que afuera tengas que aplicar los primeros auxilios, pues vas a llegar súper cansado y entonces no vas a poder hacer nada y tu labor no va a estar bien hecha. Por eso sí tenemos que estar preparados y siempre, siempre, siempre pensando como guardavidas. No es nada más mientras llegas, sino que desde que te despiertas hasta que te duermes, tú sigues siendo guardavidas y tu responsabilidad es súper, súper grande. ¿Cómo debo de ser como guardavidas? Conocedor y experto en mi tema y en mi área. No puedo ser alguien que llegue y se siente y no tener idea de cómo es mi instalación acuática, de cuáles son mis riesgos, de qué es lo que yo tengo que estar previniendo. Tengo que conocer perfectamente mi instalación, tengo que conocer perfectamente cuáles son los riesgos que se pueden presentar y tengo que ser un experto en la materia. Tengo que tener todas estas habilidades muy presentes y bien practicadas para poder realizar algo en caso de que se llegue a presentar, les digo, la emergencia. Tengo que ser una persona que dé confianza. Las personas no es que me tengan que tener miedo, tienen que tener confianza para tener ese acercamiento y preguntarme, oye, ¿me puedes informar, por ejemplo, lo de la succión, ¿no? Que eso es uno de los mayores riesgos en una instalación acuática. ¿Para qué son esos tubitos? ¿O para qué están las rejillas allá abajo?
¿O para qué es el drenaje? Bueno, es para que ustedes no se acerquen, esto es nada más para darle mantenimiento a la alberca. Entonces sí tenemos que darle esa confianza para que la persona pueda llegar y acercarse y hacernos alguna pregunta. Tenemos que ser personas muy maduras, tenemos que tener cortesía, ser muy consistentes. No puede ser que hoy le digan, no, no te puedes aventar un clavado aquí porque esta parte pues no está, no es la parte profunda, te puedes golpear la cabeza y al otro día lo dejes pasar. Tienes que ser muy, muy consistente con lo que estás haciendo y con lo que estás diciendo. Y una vez que tú pones una regla, pues esa regla se tiene que cumplir. Pero ojo, esto también es para ti, porque yo he visto guardavidas que prohíben, por ejemplo, echarse un mortal al frente, un mortal atrás, en la instalación acuática, donde no hay profundidad, pero luego los veo a ellos haciéndolo. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Para qué? Para que entonces las personas, cuando nosotros demos alguna recomendación, nos puedan hacer caso. Siempre predicar con el ejemplo para que la gente realmente nos tome en cuenta y vea que nuestro trabajo es serio, que sí somos la autoridad del lugar y que si hacen algo que salga dentro de la regla, entonces obviamente estarás ahí llamando la atención. ¿Para qué? Pues simplemente para prevenir desde afuera, sin tener que entrar al agua por ellos y poder salvar esta vida. Tenemos que ser muy positivos y muy profesionales. Tu imagen profesional, tu uniforme bien colocado, que la gente pueda verte y que sepa reconocerte que eres el guardavidas del área y mantenerse siempre saludable y en forma. Les digo, no puedo llegar a sentarme porque ya ocupé puesto, porque ya pasó la certificación y eso va para todos los guardavidas de playa, de alberca, de lo que sea, que luego tenemos eso. Nos preparamos para la certificación, pero ya pasó y entonces ahora sí, échenme, ¿no? Tráiganme la gordita aquí a un lado, tráiganme el refresco y entonces yo ya no tengo preocupación hasta dentro de 2 años más. No, esto es para toda tu vida. Mientras tú estés al frente de la seguridad acuática como encargado, como autoridad, tú siempre tienes que estar saludable y en forma. Siempre te tienes que mantener bien y te tienes que ver bien sobre todo, ¿no? Digo, también eres imagen, entonces sí tienes que estar cuidándote muchísimo. Las responsabilidades primarias de un guardavidas siempre va a ser nuestra lámina de agua. Es a donde siempre tenemos que estar viendo. No podemos distraernos con otras cosas, entonces nuestra responsabilidad primaria, nuestra lámina de agua, nuestro espejo de agua. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues evitar que se produzcan ahogamientos y otras lesiones en la instalación acuática. Muchas de las lesiones que tenemos a veces no son dentro del cuerpo de agua, es alrededor, cuando los niños empiezan a correr y entonces se empiezan a caer. Entonces sí tenemos que estar observando, obviamente, nuestro cuerpo de agua, pero también el alrededor de la instalación para poder prevenir que alguien pueda caer si lo vemos, sobre todo en los cursos de verano que son tantos niños. Ahí, por ejemplo, yo utilizo un megáfono para que ellos puedan escucharme y mi silbato que no falle, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues de varias maneras, con actividades de monitoreo dentro y cerca del agua a través de la instalación acuática y hacemos la vigilancia de la instalación. Desde que nosotros llegamos, tenemos que ir viendo qué hay, qué nos encontramos y si hay alguna situación de riesgo, entonces avisamos a nuestros jefes. Si tenemos comunicación directa con nuestros compañeros de mantenimiento, de intendencia, lo podemos hacer. Compañero, ayúdame a solucionar esto. Si puedo hacerlo, lo soluciono yo. Y si no, aviso. Y entonces cuando ya esto esté ya libre de riesgo, pues abrimos la instalación. Si no hay un riesgo mayor, pues la podemos abrir, pero siempre esperando que nos arreglen el problema, ¿no? Para poder estar ya más seguros. Tenemos que prevenir lesiones, minimizando, eliminando situaciones o comportamientos peligrosos. Prevención, 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 llamadas de atención, silbatazos, siempre pendientes de lo que estén haciendo todos para poder evitar que se dé una situación de riesgo, un accidente o la pérdida de la vida. Y aquí, hablando de prevención de lesiones, pues hay que tener mucho cuidado porque ha pasado, y yo lo comento aquí en Durango, que luego tenemos maestros que ponen ejercicios de riesgo para sus alumnos, porque bueno, tenemos profesores de esos que ya no se actualizan, entonces pues se quedan con las ideas de antes y ponen esas situaciones de riesgo a sus alumnos y luego llega a producirse la emergencia. Si nosotros como guardavidas y autoridades del lugar observamos algo o un comportamiento de riesgo, en ese momento tenemos que detener la acción, porque ese es nuestro trabajo. Si en algún momento el profesor se molesta, entonces eso ya se hablará después con nuestras máximas autoridades, pero nosotros como guardavidas, si vemos una situación de riesgo, tenemos que detenerlo. Tenemos que evitar que esa situación se siga dando, ese comportamiento se siga presentando para evitar que una persona salga lesionada. Tenemos que hacer cumplir las normas y los reglamentos, ya les dije, no es porque estén ahí pegados o publicados
por ahí en nuestra instalación acuática es que las personas los van a ver o los van a leer. Muchas veces ni siquiera los leen. Entonces nosotros tenemos ahí o estamos ahí en nuestros puestos precisamente para reforzar todos estos reglamentos y estas normas y poder decir, oye, no puedes correr y habrá, o sabes que no te puedes meter así, necesitas tu traje de baño, tienes que quitarte la ropa interior. Ay, ¿tú quién eres? Pues soy el guardavidas, el reglamento está aquí, para que lo leas por favor, esto es parte de la higiene y mantenimiento de la alberca, así que te encargo que por favor vayas, salgas o no entres y vayas y te retires tu ropa interior, ¿no? Dependiendo de la situación que veamos. Tenemos que reconocer y responder de manera rápida y efectiva ante una situación de emergencia. El reconocimiento de víctima es súper importante. No podemos estar ahí sin saber cómo se ve una víctima de ahogamiento. La administración de primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar. Cuando yo entré, sí hice mi curso como, les digo, como guardavidas. Me encantó, me fascinó, sabía que tenía habilidades, lo vi, pero tenía que reforzarlo. Y por eso entré a Cruz Roja precisamente para aprender todas estas habilidades. Y el trabajo en equipo, que es súper importante, con otros guardavidas. Nosotros como guardavidas SIMS, pues es muy raro que tengamos un compañero en el mismo turno. Más bien está como el turno mañana y turno en la tarde. Pero sí podemos tener esta comunicación y este trabajo en equipo con profesores, con personal de mantenimiento y hasta con vigilancia. Las responsabilidades secundarias, pues jamás deben interferir con nuestra responsabilidad primaria. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, en algunas instalaciones son las personas que aplican la prueba de química y temperatura de la piscina. Por ejemplo, yo no, en nuestra instalación aquí en Durango, el que se encarga es mantenimiento. Lo que sí tomamos nosotros es la temperatura del agua para ver cuántos grados tiene y si hay algún problema, sobre todo porque Durango es una ciudad con clima frío y pues tenemos que estar siempre pendientes de que las personas no vayan a entrar en hipotermia. Entonces sí tomamos nada más lo que es la temperatura, pero lo que es la prueba de la química, el pH, eso ya se encarga mi compañero de conservación. Pero tenemos que saber hacerlo, esto no quiere decir que no sepamos cómo hacerlo. Y ayudamos a los usuarios realizando orientaciones de seguridad. Hacemos, pues, a lo mejor el profesor nos puede decir, oye, me echas la mano, puedes ayudarme con la persona nada más para explicarle algún movimiento, alguna técnica, y lo puedes hacer, pero eso sin estar observando lo que viene siendo el espejo, la lámina del agua. Y si son temas de prevención o de seguridad, pues obviamente que puedes apoyar bastante a tu profesor si el maestro te da la oportunidad, ¿por qué no? Hasta dar una clase a lo mejor a fin de mes, una clase de seguridad acuática y de socorrismo, pues estaría también excelente porque eso pues estaría como, ahorita vamos a ver lo que es la cadena de sobrevivencia, pero estaremos trabajando dentro del eslabón de la cadena de sobrevivencia. Siempre completar registros e informes, llenado de bitácoras, súper importante que tengan sus bitácoras al día, y cualquier cosa que realices y escribirla, plasmarla en esa bitácora, les digo, por en caso de que haya alguna reclamación o algo que tenga que ser revisado, tú ya puedas presentar tu bitácora y digas, no, mira, sí pasó esto y esto fue lo que yo vi y esto fue lo que yo hice, ¿no? Y que te lo puedes pasar diariamente o por semana a administración para que se dé cuenta que estás haciendo tus funciones bien. Y realizamos la tarea de apertura y tareas de cierre, verificaciones e inspecciones de seguridad en las instalaciones. Esto, les digo, es secundario. Siempre lo que tenemos que estar nosotros súper pendientes es en la lámina del agua y en las personas que están dentro del cuerpo de agua. Y bueno, esta es la cadena de sobrevivencia. Esta cadena de sobrevivencia igual es algo que nos comparte el doctor Spillman. Y pues como les digo, es un experto en el tema de los ahogados. Y en la cadena de sobrevivencia, el primer eslabón es la prevención. Y aquí es donde tanto maestros como guardavidas pues entramos, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor ya está enseñando a nadar, ¿no? Es importante que las personas, por supuesto, aprendan a nadar. Y les digo, hay que empatarlo nada más con lo que viene siendo la seguridad acuática y si se puede, ¿por qué no? Hasta lo que viene siendo la reanimación cardiopulmonar. Sí se puede hacer en algunos espacios. Ahorita pues tenemos el tema del COVID, algunos estamos cerrados, otros estamos implementando las nuevas medidas. Obviamente va a bajar las personas que teníamos como usuarios y pues no podemos tener un contacto más directo, pero de alguna manera sí buscar que las personas aprendan y adquieran todas estas habilidades. La prevención pues es la colocación de dispositivos de seguridad, como viene siendo el dispositivo personal de flotación, el chaleco salvavidas, sobre todo si vamos a aguas abiertas. En una alberca pues no la vamos a usar porque pues por eso estamos, ¿no? Enseñándolos a nadar. En una alberca recreativa pueden portarlos, por supuesto que sí son muy seguros, en vez de esos aritos o esos que le llamamos los manguitos, que si dejamos solos a los niños pues se pueden convertir en un riesgo.
El siguiente eslabón es el reconocimiento de la víctima. El ahogamiento es un proceso silencioso. Las personas que no piden ayuda, pues son aquellas que a lo mejor apenas se están estresando, pero una persona que ya no emite sonido, esa es la que realmente se está ahogando. Si yo a cualquier duda me acerco, le pregunto, ¿estás bien? Si la persona no me responde, porque hay veces que empiezan a jugar a que se están ahogando. Y esa es una acción que tenemos que frenar inmediatamente. Nadie puede estar jugando a los ahogados. Eso sí es algo que no pueden hacer, porque entonces te pueden confundir. Y sí es bien importante que empiecen a respetar todo esto las personas que están dentro de estos cuerpos de agua. Tenemos que dejar a las víctimas de ahogamiento cuando sean reales, no estar jugando a que yo me ahogo y tú me rescates. Y el reconocimiento de la víctima, que ahorita les voy a decir cómo nosotros clasificamos a las personas en el agua y cómo reconocer a la víctima. El siguiente eslabón es proporcionar flotación. ¿Qué es lo que necesita una persona que se está ahogando? Flotar, respirar, que sus vías aéreas estén fuera del agua. Entonces hay que proporcionar flotación. Esto es desde una zona segura, ya sea lanzando un aro salvavidas. Si yo tengo por ahí una rama cerca, pues se la paso. Nosotros en las instalaciones acuáticas, por ejemplo, en el equipo que tenemos nosotros, es la pértiga que podemos pasarle y simplemente lo traemos de regreso a la orilla. Pero si no somos expertos en rescate, pues no debemos de meternos. Esto se lo dejamos a los guardavidas. Entonces hay que avisarles que pues tienen que ir a rescatar a alguien, ¿no? Si yo soy testigo de un ahogado y a lo mejor el guardavidas está volteando para otro lado, simplemente guardavidas, allá, tenemos un problema, y que el guardavidas entre, pero no arriesgar nuestra vida si tenemos personal ahí de seguridad. Y si ya lo tengo ahí, pues entonces lo empiezo a retirar. Si la persona ya está flotando y yo con una cuerda lo puedo retirar, excelente, nada más lo jalo para que llegue a la orilla y a zona segura. Y por último, el último eslabón es el soporte vital de vida, lo que viene siendo la reanimación cardiopulmonar, que como adultos sí sería muy importante ir a tomar una clase de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, porque no sabemos en qué momento pues, se nos vaya a ofrecer. Esta es la cadena de sobrevivencia de una víctima de peligro de ahogamiento. El primer eslabón es lo mismo, identificación de la víctima, la persona se está ahogando. ¿Qué sigue? Proporcionar flotación. Nosotros como guardaríamos sería entrar por ellos al agua y sacarlos. Después el siguiente eslabón es el servicio de emergencias, llamar al servicio de emergencias. Es bien importante que sobre todo si no somos expertos en el tema del salvamento, pues entonces activemos el servicio de emergencias del 911 aquí en México, antes de realizar cualquier acción, ¿ok? Primero llamo, aviso, alerto a las autoridades que estoy siendo testigo de una víctima de ahogamiento y entonces ahora sí busco qué material utilizar para poder proporcionar flotación. El siguiente eslabón de la cadena de sobrevivencia del American Red Cross, pues es la aplicación de primeros auxilios y en caso de que lo requiera, pues la reanimación cardiopulmonar. Y ya de esto llegaría obviamente el personal prehospitalario que trasladaría al paciente a un centro hospitalario. ¿Y qué es el ahogamiento? Pues es la situación de sufrir dificultad respiratoria a causa de sumersión o inmersión en un medio líquido, cual el que sea. Tenemos la clasificación de víctimas, víctima consciente, que tenemos de grado 1 a grado 4, esto también nos lo da el doctor Spillman. Y ¿cómo lo vemos? Bueno, puede estar respirando con o sin dificultad, puede tener tos o espuma saliendo de sus vías respiratorias, nariz o boca. Y tenemos las personas víctimas inconscientes, que ya están en un paro respiratorio, que es un grado 5, y en un paro cardiorrespiratorio, que es un grado 6. Nuestro plan de acción de emergencia es el que nosotros activamos al momento de que reconocemos una víctima. Así que saber reconocerlos, la verdad es que le va a dar muchísima posibilidad de sobrevida al usuario o a la víctima en ese momento. La clasificación de las víctimas, les decía que nosotros los clasificamos en 4. La víctima, aquel nadador que puede nadar vertical, horizontal, diagonal, aquella persona que se desplaza sin mayor problema. Unos nadan muy bien, unos son de alto rendimiento y otros apenas andan aprendiendo. El distrés acuático es aquella persona que te va a decir, guardavidas, ayúdame, me dio un calambre, de repente me dolió mucho el estómago. Esa persona sí va a continuar nadando, puede nadar igual horizontal, vertical, pero necesita ayuda. Y si tú no entras a ayudar o no haces una asistencia desde afuera para ayudarlo a salir del agua o llevarlo a un lugar seguro, pues entonces se puede convertir en una víctima activa. ¿Quién es la víctima activa? Aquella que sí te puede ahogar si no eres un experto en el rescate, porque al momento de que te acerques te va a tomar como si fueras un objeto de flotación. La víctima activa no emite sonido, simplemente echa su cabeza hacia atrás, tratando de agarrar aire, de jalar aire, y obviamente no puede. Sus movimientos están descoordinados. Lo único que hace es mover sus brazos tratando como de agarrarse de algo para salir a respirar,
y sus piernas o el movimiento de sus piernas es nulo. La víctima pasiva, pues es la que ya tiene sus vías respiratorias, sus vías aéreas, nariz, boca, dentro del agua, puede estar en superficie, a media agua o en la profundidad. Y tenemos que reconocerlas muy bien, de verdad. Si nosotros detectamos inmediatamente que tenemos una víctima activa y la rescatamos a tiempo, pues las posibilidades de sobrevida son bastante buenas, ¿no? Y obviamente el tiempo de detección se va a ver reflejado en la posibilidad de supervivencia de esa persona que necesita ayuda. Las fases del salvamento acuático, pues tenemos primero la identificación de la víctima, importantísimo. ¿Tengo una víctima? Ok. Número 2, activación del plan de acción de emergencia por medio del silbatazo. Por eso, tanto mantenimiento, tanto profesores, administrativos y vigilancia debe de saber qué estamos o cuándo vamos a utilizar o cuál es el alertamiento que nosotros vamos a dar para hacer la activación del plan de acción de emergencia y entonces entrar al agua a rescatar a nuestra víctima. El número 3 es la entrada al agua. ¿Cómo voy a entrar? ¿Qué tipo de entrada voy a utilizar para poder yo llegar a esa víctima? El lado de aproximación, ¿cómo voy a llegar nadando? El contacto con la víctima, que es el número 5. ¿Cómo voy a llegar? ¿Voy a llegar de frente? ¿Voy a llegar de espaldas? El remolque de la víctima, ya lo tengo. ¿Cómo me lo voy a llevar? ¿De espalda con patada de pecho? ¿Cómo me lo voy a llevar? ¿De tijera? ¿De qué manera me lo voy a llevar para que sea seguro para todos, ¿no? Y bien importante, de verdad, que todas las instalaciones cuenten con su equipo de seguridad acuática. Todas deben de tener, todos sus guardavidas deben de tener este equipo que es tan necesario, es su herramienta para trabajar y que sea de la mejor manera. Y el número 7, que es la extracción del medio. Si es una extracción rápida del medio acuático, si la persona puede salir por sus propios medios o necesito inmovilizar a mi paciente dentro del agua. El número 8, que es la aplicación de primeros auxilios. Y el número 9, si necesitaba ayuda del servicio médico de emergencias, pues la transferencia que se hace con los paramédicos para que se lo lleven al centro hospitalario. Y al final, la elaboración de reportes. Y bueno, aquí es donde vemos el trabajo en equipo y yo quiero comentarles, esta foto es en uno de los cursos de verano. Cuando yo llegué recién o que tuve mi primer curso de verano, era la locura, eran muchísimos niños, no estaba acostumbrada a tanta cantidad y ahí aprendí realmente cuáles eran los riesgos en un cuerpo de agua. La verdad es que son tantos y tantos niños, pero bien importante, el trabajo en equipo con los profesores. Aquí, tanto el guardavidas como el profesor tiene que ser un excelente nadador. Les voy a decir por qué. Cuando yo me topo con el curso de verano, me ponen 5 profes. No estoy hablando de ellos todos son muy buenos nadadores. De hecho, este no fue el primer curso. Pero resulta que cuando estábamos en el agua, los profes saben flotar, pero cuando alguien los agarraba, un niño, no importa el tamaño del niño, los agarraba, entonces empezaban a desesperar y se me convertían en víctimas también. Y entonces eso hacía más grande el problema, ¿no? Aquí fue donde tomamos la decisión y gracias a mi jefe del área de deportes, de que en el siguiente curso de verano se les hicieran pruebas a nuestros profes que trabajan en el curso de verano y obviamente los que se quedaban a trabajar en la instalación acuática, en el cuerpo de agua, pues eran los que tenían muchísimo más habilidades. Y aquí no podemos permitir que un profesor, porque yo digo, a lo largo de todos estos 10 años, he visto que son muy buenos a lo mejor con la teoría, pero que dentro del agua no tienen esas habilidades. Y realmente necesitamos que sean un apoyo, porque si se llega a presentar una situación de máximo riesgo, donde el profesor tenga que entrar, por ejemplo, para hacer una inmovilización en el agua y tenga que entrar con el equipo, pues obviamente tiene que tener la habilidad y la técnica para poder apoyar al guardavidas. Por eso es bien importante que si tomamos la decisión también como profes, entonces tengamos estas habilidades para poder ser un apoyo de la persona que está entrando a salvar una vida y nosotros obviamente aportemos con nuestras habilidades también algo para poder ayudar y que obviamente nuestro lesionado, nuestra víctima, pues no provocarle más lesiones de las que ya tiene, ¿no? Así que les digo, esto es un trabajo en equipo, no es algo que podemos dejar así nada más, no es un trabajo cómodo, es un trabajo de riesgo y a veces a muchas personas pues se les hace como muy fácil nada más estar ahí y estar enseñando, ¿no? Si estamos en esos puestos es porque realmente tenemos la capacidad y la habilidad para resolver cualquier situación que se nos presente dentro de esa instalación acuática. Y bueno, aquí es donde termino. Ana, pues ya nada más es cuestión de ver lo de las preguntas. Muchísimas gracias, Irma. Estuvo súper interesante. La verdad es que
Es un tema muy, muy, muy complejo, muy importante. Muy amplio, Ana, ¿no? Muy amplio. Estoy segura que ni siquiera has acabado de decir todo lo que podrías haber mencionado, ¿no? Así es, se quedan muchas cosas pendientes, pero créanme, estoy a la orden, cualquier situación que tengan, con mucho gusto, pues ya sería cuestión de que ustedes pasen mis datos o por medio del Facebook para poder ayudarles a resolver los problemas o las dudas que tengan. Sí, justo hablando de eso, si nos puedes ayudar al finalizar o en cuanto tengas un tiempito para responder preguntas que no te pueda decir ahorita, estaría Claro, muy bien. Bueno, pues si excelente. no, vamos a empezar con las preguntas. Bien. Tenemos a Evelyn Morales Noriega, quien te pregunta, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre guardavidas y salvavidas? Sí, bien. Bueno, según la Real Academia Española, el salvavidas es el objeto, y el guardavidas es la persona que está ahí para salvar la vida, ¿no? Para estar previniendo. Entonces, ¿qué es el salvavidas? Pues es el aro, por ejemplo, o es el chaleco salvavidas, lo que nosotros utilizamos como implemento para poder salvar una vida. Y el guardavidas es la persona que está encargada de la seguridad acuática. Y esto es acordado por la Real Academia Española. Muchas gracias, Irma. Carmen Rivera te pregunta, ¿dónde podemos conseguir el instructivo de operación para reforzar las medidas de seguridad? Ese instructivo, pues lo deben de tener. Nosotros lo tenemos en nuestra instalación, yo lo tengo, me lo pasaron mis jefes, el jefe del área de deportes, entonces me imagino que la división también debe de tenerlo. Y ya sea que ustedes lo proporcionaran, yo lo tengo, si me permiten lo puedo proporcionar, es algo institucional, entonces no sé hasta dónde se pueda compartir, ¿verdad? Claro, Pero eso lo tenemos ahí en nuestras computadoras, ahí están todas nuestras normativas. muy bien. Ratsen DZ te pregunta, en una alberca olímpica, ¿cuántos guardavidas debe haber? En una alberca olímpica deberían de ser dos personas que puedan vigilar la zona. La verdad es que deberían de ser tres, es que esto va dependiendo de los metros que se tengan en la instalación acuática. En una alberca semiolímpica deben de ser dos, en una alberca olímpica deben de ser tres. Esto, pues muchas veces las autoridades no les gusta porque pues, son más sueldos y con que hubiera dos es suficiente para cubrir bien el área. Gracias. Laura Fierro te dice, ¿cómo podríamos prevenir un evento de ahogamiento? Un evento de ahogamiento es bien sencillo, ¿eh? La verdad es que no es tan complicado. Tú simplemente cuando ves una persona que va a ingresar a un cuerpo de agua, estamos hablando en una instalación acuática. Las aguas abiertas no son para nadar, que quede bien claro, no son para nadar. Si somos nadadores de aguas abiertas, bueno, obviamente hay que llevar personas que nos den esta seguridad. Pero si estamos hablando de una instalación acuática es súper fácil. En cuanto tú ves a la persona desde cómo se está cambiando, desde cómo se está metiendo al agua, tú ya ves si tiene habilidades o no. Los niños son muy propensos a qué hacen, de la orillita, y empiezan a agarrarse y se empiezan a ir. Ese niño no sabe nadar, ese niño en ese momento, tú, aunque no seas guardavidas, si lo estás viendo, ella, ¿dónde vas? No, no sabes nada, regrésate. Esta es tu zona segura. Y siempre es con la prevención, siempre, siempre previniendo. El semblante de las personas, luego las ves muy amarillas, muy blancas, algo está pasando, ¿no? Las ves como asustadas, luego empiezan a entrar en pánico. Hay personas que no se saben levantar y son adultas, ellos están caminando y de repente resbalan y no se saben poner de pie. Entonces hay que estar vigilando bien a todas las personas que tienes a tu lado dentro del agua para ver quién tiene habilidades y quién no, y entonces puedas regresarlas a su zona segura. Ok, Oscar Garrido te va a hacer una pregunta muy importante. ¿Hay cursos de guardavidas para personas con discapacidad motriz? Cursos de guardavidas. Vamos a hablar de los cursos de guardavidas. Aquí voy a tocar, voy a ir a algunas personas. Nosotros como instructores de guardavidas, la verdad tenemos que ser súper profesionales y claro que pueden participar. Yo aquí en Durango tuvimos una de mis grandes amigas, bueno, ella tiene un problema de discapacidad, una de sus piernas amputadas, a lo mejor no es lo mismo, pero ella entró y participó como guardavidas. Obviamente ella conoce sus limitaciones, pero adquirió el conocimiento y en algún momento puede ayudar. Obviamente cuando estás ahí le puedes permitir a lo mejor entrar dependiendo qué tipo de discapacidad tenga, no todas las discapacidades pueden entrar, y enseñarles las habilidades. La verdad es que todas las personas sí deberían entrar. Yo hasta ahorita no conozco así como que una certificación de guardavidas para personas con discapacidad. Podrían entrar dentro de los cursos, a lo mejor valorando la situación de cada persona
y entonces dejarlo participar y a lo mejor nos puede dar la sorpresa y resulta que tiene muchísimas habilidades y puede hacerlo, ¿no? Pero esto sí es dependiendo de la persona y el tipo de discapacidad que ya se me presente. Tendría que verlo y valorarlo ahí en cerca, ¿no? En corto. Pero no hay. Okay. El problema como instructores que te decía es que a veces vendemos nada más la certificación y luego por eso tenemos tantas personas en estos puestos de trabajo sin siquiera saber nadar. Claro. Javi Hernández te pregunta, aparte del botiquín de primeros auxilios, ¿qué equipo debe tener el guardavidas? Bueno, pues tienes que tener el equipo de lo que viene siendo el salvamento, lo que viene siendo tu pértiga, tu tubo de rescate, la camilla, lo que viene siendo el equipo de extracción y evacuación, tu camilla con tus inmovilizadores cefálicos. Ya no es la araña, ya son los sujetadores de tórax, cadera, pelvis y extremidades inferiores. Y el equipo de vías aéreas también es bien importante. Ok, Raúl Alejandro Cuevas te pregunta, ¿cómo se debe aplicar los primeros auxilios o el RCP en estos tiempos de contingencia sanitaria por el COVID-19? Súper importante. Aquí hay que recordar que toda persona es COVID hasta demostrar lo contrario. Por eso tenemos que trabajar y reforzar mucho el tema de la prevención. Entre menos tengas que tener ese contacto directo con la víctima o con la persona, va a ser mucho mejor. Por eso tenemos que trabajar mucho en el tema de la prevención. Porque antes tú llegabas, sacabas a la víctima y entonces aplicabas ventilación de rescate, ¿no? Y te decían que podías hacerlo hasta sin una barrera facial porque no había tanto como problema. Pero en estos tiempos no podemos hacerlos, tienes que tener un equipo de protección personal, entonces desde que tú lo sacas del área, tú tienes que colocarte el equipo, tu cubrebocas, ponerle cubrebocas a la persona y olvídate de la ventilación, si no tú no tienes una bolsa, válvula, mascarilla, te irías con pura reanimación, puras compresiones torácicas, no podrías ventilar a tu paciente si no tienes una bolsa, válvula, mascarilla o mal llamado ambú, para poder estar aplicando las ventilaciones. Y obviamente una persona que pueda hacer esto en lo que tú estás dando compresiones. Muchas gracias. Tenemos a Mario Guerrero, que tomó algo de lo que dijiste de que los guardavidas son los que determinan la seguridad y el uso de la alberca. Y aquí viene la pregunta, pero si el agua está muy turbia y el salvavidas decide que no hay servicio, ¿se respeta o el director lo decide? Tienes que avisar al director y tienes que ponerle las cartas sobre la mesa. Yo lo he hecho así, bueno, no, mi alberca siempre la verdad es que ha estado muy limpia, no tengo problemas con eso de la visibilidad del agua, pero obviamente no nada más trabajo ahí, me he topado con instalaciones que a lo mejor está visible, pero tiene vidrio, simplemente no abro. ¿Qué es lo que hago en ese momento? Le aviso a mi jefe inmediato, ¿sabes qué? Está pasando esto, la situación es de riesgo. Si yo no veo la línea de abajo, yo no debería de abrir mi instalación acuática, es un riesgo. Si alguien se llega a quedar abajo, yo no lo voy a ver. Entonces, sobre todo si tenemos mucha gente, mucho aforo de personas en el agua. Sí es importante decirle, si la persona o el director aún así decide abrir esta instalación, entonces se pone en la bitácora que tú avisaste, obviamente, a tal hora estoy reportando que mi instalación acuática no está en buenas condiciones, no puedo ver el fondo de la alberca, aviso a mi directivo y él decide abrir la instalación como tal. De alguna manera de eso te protegerías porque van a decir, ¿por qué no hiciste la prevención? Tú eres el guardavidas y estás aquí para prevenir. Si yo lo hice, está en mi bitácora y el director fue el que dio la orden de hacer así el ingreso a las personas. Pues es cuestión de protegerse, obviamente somos la autoridad, pero pues tampoco no somos así como que los que podemos llegar y poner un candado en la instalación. Claro. Gabriel Reyes Hernández te pregunta, yo doy calentamiento dentro de la alberca, quiero saber qué tan bien estoy o para cambiarlo. Calentamiento dentro de la alberca para empezar a hacerlos, me imagino que son movimientos articulares, no pasa nada, supongo, ¿no? Me imagino a esos movimientos articulares para empezar a calentar el cuerpo y entonces las personas puedan empezar a nadar. No le veo mayor riesgo, de hecho hasta te va a amortiguar ahí el movimiento, ¿no? Va a estar así como que matándose las personas y van a estar más a gusto de estar allá afuera. Yo creo que lo harías mejor afuera porque entonces tenías la movilidad de todo tu cuerpo, pero es como tú quieras, no tiene ningún problema con lo que lo hagas adentro. Pues Irma, por tiempo ya no te puedo decir el resto de preguntas, pero si nos ayudas, por favor, te lo agradeceríamos demasiado. Claro que sí, ahorita me pongo y contesto las dudas que tienen. Y realmente estoy a la orden, cualquier información, les digo, muchas cosas se quedan en el aire, pero cualquier duda estoy a la orden. Y muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Irma. A nombre de la División de Cultura Física y Deporte, te damos las gracias. Nos sentimos muy honrados. Gracias, gracias Ana por acompañarme en este tiempo. No, hombre, no hay nada que agradecer. Y pues nada, muchas gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros el día de hoy en esta ponencia muy importante. Era un tema que nos habían pedido. Voy a presentar la ponencia de mañana que se va a llamar Control, Análisis y Evaluación del Entrenamiento Deportivo. Será dirigida por el doctor Ulises Menéndez González. Los vemos mañana a las 5 de la tarde. Por mi parte sería todo. Soy Ana Méndez, parte de la División de Cultura Física y Deporte. Hasta luego. Un gusto a todos. Hasta luego, gracias.